Shalom, shalom, ¿cómo están? Espero que muy bien. Los judíos somos una familia. Descendemos de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, luego las 12 tribus. Pertenecemos a esa familia. Tiene sus creencias, sus rituales, su liturgia, su país, su historia. Eso es evidente. Con el paso del tiempo, aunque si somos más precisos desde el inicio, otra gente que no es parte genéticamente de sangre de la familia se fue incorporando, como ocurre con todas las familias. Si no hay endogamia, o sea, el matrimonio o las parejas dentro de la propia familia, uno va incorporando otra genética, otras personas, otras familias a su propia familia. Eso es probablemente lo que le pasa a la familia tuya, persona que estás viendo este video. Tu papá y tu mamá seguramente no eran familiares directos, esperemos. Y entre ellos hicieron su relación de pareja, por ahí se casaron, te tuvieron a ti, quizás a tus hermanos, etc. Y cada uno vino con sus ideas, sus liturgias, sus rituales, sus creencias, etc. Pero lograron formar una familia, mejor o peor, lograron formarla, traer hijos al mundo, etc. El judaísmo también, desde el inicio, fue incorporando gente que no era personas descendientes de los patriarcas. Tenemos que la segunda matriarca era una prima de nuestro segundo patriarca. Y tenemos que de las matriarcas terceras también eran primas del tercer patriarca. Pero luego, con los hijitos de ellos, los padres de las 12 tribus, así podríamos decirles, de dónde sacaron sus parejas. Tenemos un nombre específico que nos dice la Torá, que Yehuda se casó con una chica de Canaán y luego Tamar también era de Canaán. Así que ya del inicio tenemos personas que no eran descendientes de los primeros hebreos que se fueron incorporando a la familia. Eso es algo obvio y evidente. Hoy en día, desde hace varios cientos o miles de años, para poder incorporarse a la familia judía, no basta con querer hacerlo y decir, hola, yo pertenezco. No basta con casarse, sino que hay que pasar por algún proceso de identificación con esta familia, de acomodar las propias creencias y costumbres a esta familia y de empezar a formar parte legal y lealmente a esta familia, lo que se dio a llamar conversión al judaísmo. Luego, por algún motivo, tomó un cariz, entre comillas, religioso. Recordemos que el judaísmo no es una religión, aunque alguna gente lo considere así, no lo es, pero no tenemos una palabra mejor que usar para referir esto. Se consideró la conversión como algo religioso, que hay que tener conocimiento de los mandamientos, una relación especial con Dios, participar de las liturgias, y eso es más o menos hoy en día para la mayoría de las corrientes judías como se visualiza la conversión, como algo que implica cuestiones, vuelvo a decir, entre comillas, religiosas. Me rechina mucho decir esa palabra, pero no encuentro otra en español. Entonces, si lo vemos de una manera más objetiva, no es una conversión religiosa, es pasar a ser parte de una familia que tiene sus creencias, sus rituales, sus ideologías, su forma de ser, su historia, etc. Y alguien de esa familia, que no es la mía propia, sino que es un conjunto de millones de personas, te tiene que habilitar. Por eso mismo está la conversión legal al judaísmo. Representantes de esta familia te tienen que decir bienvenido, pero para estar integrado a la familia tienes que pasar por cierto proceso. Porque ¿qué ocurre? Esta familia, con el paso de los milenios, dejó de ser algo nuclear para convertirse en una nación, una nacionalidad, con sus leyes, con sus reglas, con sus formas de valorar las cosas, igual que cualquier nación del mundo. Así que, si por ejemplo yo quisiera ser parte de la nación Estados Unidos, ¿qué debería hacer? Primero ver si me aceptan ellos y luego ver qué requisitos se necesitan para obtener la ciudadanía legal de Estados Unidos, el país que fuera. Algunos países no admiten la ciudadanía legal, si no me equivoco, Suiza.
que incluso habiendo nacido en Suiza, si tus padres no son suizos, no eres suizo. Creo que entonces no hay forma de ser suizo a no ser que se nazca de personas suizas. Creo que es así. Para ser uruguayo basta ser hijo de un o una uruguaya, no importa dónde se nació, y ya se es uruguayo. Y se puede ser uruguayo pasando por unos requisitos que la Constitución y las leyes manifiestan. Bueno, lo mismo ocurre con el ser judío. Hay que participar de los eventos de esta familia y como aparte es una nacionalidad, hay que tomar en cuenta los requisitos de la nacionalidad, que vuelvo a decir, por motivos que no vienen al caso ahora explicar, son, entre comillas, religiosos para la mayoría de las corrientes judías. Si consideramos así, entonces vemos que el judaísmo es milenios de existencia, muy variado, que tiene personas que vinieron de multitud de partes. Aparte, nuestra nacionalidad no se quedó estable en su nación, en su país, su territorio, sino que por avatar de la historia fuimos dispersos. Y hay judíos por todo el mundo, casi todo el mundo. Gente que sigue manteniendo sus raíces con el pasado, con la historia, con las tradiciones, con el idioma, etc. Pero ahí donde fuimos también nos convertimos en hijos del lugar. Eso era algo muy habitual en el pasado. Hoy en día hay grupos fanáticos que tratan de no hacerlo, por más que también pasan a esta forma de asimilación de la cultura general. Pero se dice en las fuentes judías hace miles de años, con mucha sabiduría, nosotros somos lo que queda del Egipto de los faraones. No son las pirámides y no son los egipcios de Egipto, somos nosotros, porque nos llevamos parte de la cultura egipcia con nosotros. Y lo mismo ocurre con la cultura de los cananeos, y con la cultura de los babilonios, y con la cultura de los persas, y con la cultura de los antiguos griegos, y con las culturas de ahí donde estuvimos y vivimos y pasamos a ser parte del país en el que estábamos, de la cultura en la que estábamos. Manteníamos nuestra identidad familiar y nacional a la vez que adoptábamos cuestiones de la cultura del lugar en que estábamos. Por eso, por ejemplo, los judíos ashkenazim tienen su idioma propio, que es el yiddish, que es una forma de alemán muy antigua, con mezclas de otras palabras, de otros idiomas y formas de crear frases propias, pero es un alemán muy antiguo. Sus comidas propias, su música propia, que es obviamente similar a la música de los países en que habitaron, la comida similar a los países que lo habitaron. Ejemplo clásico, la famosa jalá, que en realidad jalá no es eso, pero así se le dice el pan trenzado. Originalmente era un pan que se comía en Alemania y Francia, en esa zona de la frontera, hace muchos cientos de años. No fue un invento de los judíos, no se le llamaba jalá, ahora tiene su nombre franco-alemán, pero ese es el pan que los judíos hacían en esa zona del mundo, y como la harina de trigo no era habitual, solamente se preparaba pan blanco para Shabbat o para las fiestas judías, porque había que juntar la plata para poder hacerlo. Esto llevó a que en Shabbat, en esa parte del mundo, se hiciera pancito trenzado. Y de a poco se fue extendiendo esa costumbre y pasó a ser conocido como el pan de Shabbat, el pan jalá, el pan trenzado. Si se le preguntaba a un judío de Marruecos o de Turquía o de algún otro lugar al que todavía no hubiera llegado esa costumbre, hubiera dicho: ¿qué es eso? ¿Quién conoce? ¿Quién entiende? Acá para Shabbat comemos una especie de pita, de pan árabe, o comemos una hogaza redonda, lo que sea. No hubiera sido el pan trenzado, pero la cultura llevó a que ese fuera el pan admitido y luego considerado como el pan judío. Y así con las comidas. Si uno tiene judíos sefaradíes, tendrá comidas que comparten con la cultura española o la cultura mediterránea, que no es la propia de los judíos ashkenazim del norte. Y la música, uno escucha música sefaradí antigua y uno dice: pero eso es música árabe. Lo mismo ocurre con la música de los ashkenazim, uno dice: eso es música europea. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la famosa música klezmer, que no es más que música balcánica, obviamente, que con parte de la identidad judía. Así que tenemos a los judíos de muchos orígenes, pero que forman parte de esta familia y que tienen reglas para ser parte de esta familia, o nacer, o pasar a ser admitidos por representantes, con una cultura propia, pero que está nutrida de la infinidad de aportes que nos dieron otras culturas,
que queriendo o no, las fuimos incorporando. Voy a poner un ejemplo más. Estos judíos bien fanáticos que creen que viven exclusivamente el judaísmo, como los Haredim, los que se hacen llamar en español ultraortodoxos, que no quiere decir la palabra Haredi, que se hacen llamar, no, que los llaman, perdón. Sigamos con lo que iba a decir. Suelen usar, algunos de ellos, unas ropas que eran típicas de judíos del siglo XVIII. Perdón, un nuevo error. Estoy viendo no caerme con las piedritas. Que eran típicas de los magnates, de los nobles polacos, rusos, cosacos del siglo XVIII. Que luego empezaron a usar con mucho costo económico para Shabbat y fiestas. Y luego se convirtió como en la representación de lo que es la ropa de los judíos, cuando en verdad es ropa de los nobles cosacos de hace 3 siglos atrás, 4 siglos atrás. ¿Y cómo puede ser que hoy en día vemos a alguien con esas vestimentas, ese disfraz, y lo consideramos judío, cuando hace 4 siglos atrás, 3 siglos atrás, si alguien veía esas ropas, salía corriendo? Judío veía esas ropas, salía corriendo, porque quería decir que los cosacos venían a hacer un pogromo a donde los judíos vivían. Y si uno le dice a estos judíos fanatizados de que miren que ustedes no viven un judaísmo prístino, puro, como si fuera el que tenían Moisés y la gente de su época, van a decir, no, como nosotros vivimos pureza total, no se puede hacer cambios, y uno le puede mostrar cómo hicieron cambios, como el propio Talmud tiene cambios que respetan grandemente ellos, o las culturas de la Kabbalah también aportó cambios, o el Shulchan Aruch aportó cambios, y que son tomados como pilares del judaísmo clásico y ortodoxo, pero no encuentran que hubo cambios cuando ahí están manifestados los propios cambios. De hecho, la ortodoxia es un cambio, el hasidismo es un super cambio que no fue aceptado al principio por ser tan reformista. Como sea, el judaísmo es un ser vivo compuesto de millones de personas. Tiene su propia identidad que va variando y que va permaneciendo, que tiene diferentes formas de manifestarse, que algunas no pertenecen al judaísmo ni pueden ser parte de él, como por ejemplo la idolatría, considerar que Jesús es el Mesías y el Salvador y lo vamos a llamar Yeshua. Eso no puede ser parte del judaísmo, por más que haya cristianos que se hacen pasar por judíos, se dicen judíos mesiánicos y son cristianos. Eso no puede ser parte del judaísmo porque contradice pilares fundamentales de lo que es la familia. Es ir contra la familia, por más que uno diga que está haciendo parte. Pero otras cosas se van incorporando. Otro ejemplo, los tefilín, las filacterias, esas cajitas de cuero que se ponen brazo y cabeza, tienen un precedente en objetos que usaban faraones y gente de la nobleza egipcia. Por ejemplo, usar la copa para bendecir el Shabbat tiene precedentes en las copas que se usaban los reyes y otros dignatarios en la antigüedad para manifestar su poderío y su relación especial con sus dioses. Y así podemos ir analizando, cuanto más estudiamos la historia, la arqueología, la antropología. Con una cabeza abierta y respetuosa, encontramos que el judaísmo es una cosa no monolítica, pero tampoco es algo tan maleable que uno pueda hacer de él lo que quiera. Tiene una parte constante y una parte que se va modificando, se quiera o no se quiera, se acepta o no se acepta. Lo que no varía es la esencia, la neshama, que es una neshama judía. Acá podría venir gente que diría, pero el tema de la neshama tampoco está en el origen judío, porque la Torá no habla del mundo venidero, ni de un mundo espiritual. Eso es algo neoplatónico, zoroástrico, vaya a saber qué. Y uno puede decir, quizás no estaba mencionado, pero volviendo al tema, la neshama, el espíritu judío es espíritu judío. Y eso no se modifica, no cambia, porque la neshama, el espíritu, no cambia. Solamente que se va revistiendo con culturas, con idiomas, con música, con comidas, con rituales, con rezos, con liturgias, con cuentos, con manifestaciones diversas. Espero que este video les sirva de aprendizaje, que se haya entendido, que se pueda compartir, dar like, etc. De mi parte les deseo que tengamos un espléndido y hermoso día. Shalom y bendiciones.